Capítulo 6. De lo tolteca a la nueva toltequidad. Aprender a manejar el deseo central y cómo manifestarlo en la tridimensionalidad. La Subhasini es la bendición de la Madre Cósmica para el mago. Por la mañana practicaba pesasquí con mi falo de jade. Don Matías me había instruccionado para aumentar de 27 a 81 balanceos máximo con las pesasquí. Así balanceaba hacia adelante y atrás, diagonal, izquierda o derecha, indistinto por dónde empezar las diagonales adelante y atrás, en vertical, y otras tantas repeticiones con las pesas en movilidad, tirando de ellas desde los riñones, corazón o glándula pineal. Pero don Matías hacía énfasis de jalar las pesas con todo el cinturón ki, es decir, hígado, riñones y vaso, al tiempo que contraía el ano en cada inhalación y subida de pesasquí. Aumenté 1 kilo más de peso en las pesasquí, pero con cuidado usando como nivelador mi mano derecha para ir aumentando la capacidad de soporte de mi miembro viril, cambiando suavemente al peso deseado poco a poco. Ya para estos tiempos pasaba el levantar 3 kilos de peso, pero suavemente y sin ir demasiado deprisa. Notaba el poder que puede tener nuestros músculos psoas con el levantamiento de pesasquí, y que es similar al entrenar como en el gym, al principio con poco peso, pero a medida que se fortalece el cuerpo, uno puede levantar más peso que no habías imaginado 6 meses antes o 1 año. Pero la práctica de pesasquí la había acelerado en pocas semanas de hecho, y ahora estaba llegando a levantar más peso que de costumbre. Usualmente me quedaba en los 2 kilos, pero había llegado a los 2 kilos con meses de entrenamiento. Empecé cargando un libro pequeño, luego un libro más grande que pesaba pocos gramos. Don Matías me decía que en las pesasquí uno debe proceder con cautela y suavemente, sin querer llegar a cargar pesos mayores a 6 kilos, con supervisión de un experto en este tema, y no solo empíricamente. Yo no me hacía responsable de este tipo de entrenamiento por nadie, ya que uno tenía que aprender realmente cómo era el masaje ki antes de la sesión de pesas, y muy importante, el masaje a los testículos y pene después de la sesión de pesasquí. Era la parte más importante para evitar que se formase algún pequeño coágulo sanguíneo. Por otro lado, también era importante saber que la parte sexual se tiene que fortalecer con mucho qigong y evitar cargar peso demasiado pesado, porque se podría crear un desgarre o algo similar, como una hernia por cargar pesado. Siempre el mejor peso era el ligero y que sentías como un masaje en la próstata, perineo y recto, así como el falo, que algunas veces, a pesar de tener las pesasquí, se llenaba de ki y se ponía erecto. Don Matías me hacía énfasis que nunca olvidara la gran aspiración y recoger la energía en mi Tian. Hice la gran aspiración y de inmediato se abrió mi Tianmu, pero utilicé el ver interior para comprimir la energía de la gran aspiración en todo mi cuerpo ki, y me sentí sumamente energetizado, como si mi cuerpo físico estuviera rodeado de un neumático a su alrededor, lleno de puro aire.
podía sentir el ki en mi cuerpo energético y alrededor de mi cuerpo físico unos centímetros. Describiré la sensación como estar en medio de una llanta inflada. Me senté y giré la energía generada por la órbita microcósmica. Realicé algunas aspiraciones testiculares y volví a masajear mis testículos porque aún había mucha energía y presión en los mismos. Noté los resultados de inmediato. Si podía cargar ya los 3 kilos, hace unos 3 años tuve un pequeño accidente por falta de potasio y me quedé en 3,5 kilos en este entrenamiento. No lo retomé hasta que don Matías me insistía suavemente en que volviera a practicar básicos de Nei Kún. Vamos a decir que Nei Kún es 3 niveles más avanzado que el Chi Kún básico. Podríamos decir que es Chi Kún más profundo, pero Nei quiere decir poder interno. Chi, en cambio, quiere decir trabajo con el Ki. Son pequeñas diferencias del vocabulario taoísta, pero hay que notar que en las pequeñas diferencias es donde está lo bueno realmente. Porque por 2 diferentes palabras que parecen similares, las prácticas son más diferentes. Pero es obvio que si no conoces de manera profunda la práctica de Chi Kún, el Nei Kún aún no es para ti. Uno debe practicar Chi Kún de manera disciplinada unos años antes de abordar el Nei Kún. Obviamente, la traducción que te digo acerca del significado de Nei y Chi Kún son aproximados leves para que vayas interiorizando conceptos de energía universal y los vayas profundizando por si te interesa más. Obviamente esto es una ciencia esotérica que no es para todos ni está al alcance de todos. Una de las cosas que he ido aprendiendo es que si a uno le interesa cierta información, debe invertir tiempo, esfuerzo y dinero para buscarla. Porque a veces la información no está, que digamos, a la vuelta de tu casa. Noté después de la sesión que mis rodillas y piernas se sentían fuertes por dentro, como si tuviera los músculos apretados. Sentí el ki generado, cada vez sentía más potente el trabajo con las pesas ki y le empezaba a dedicar más tiempo. Es curioso que al gym le dediquemos horas, meses y años, y al bastón de jade, que es la parte más viril del hombre, no le dediquemos atención ni la ejercitemos en lo más mínimo. Cuando al ejercitarla con los ejercicios de poder taoístas, mejoras en un 300% tu capacidad de amante sexual del Tao. Dicen que este tipo de secretos no es para todos. Yo creo que son para todos, para todo el que le interesa, pero muchos piensan que llegarán a dominar el Tao del amor en 5 años y al no obtener resultados, abandonan y siguen dilapidando su energía sexual. Tontos, el día de pagar tal dilapidación llegará más temprano que tarde, y entonces se arrepentirán de malgastar su ki sexual. Pero siguiendo los consejos de don Matías, me dejé de preocupar que otros hombres aprendieran estas cosas, y me enfoqué de lleno a trabajar sobre mí mismo, en mi propio nivel, sin esperar ser comprendido. Pasemos ahora al tema de la toltequidad, a la neotoltequidad. Los sabios toltecas no dejaron de herencia unos metamodelos de conducta bruja llamados acecho y ensueño. Creo que la parte más importante es la del acecho antes de pensar en ser grandes seres mágicos que viajen por el ensueño, sin quitar la posibilidad que tú puedas tener una parte de ti ya naturalmente ensoñadora. Pero esos son pocos en el planeta. La mayoría somos huevos sin pollo dentro. Por ello, debemos comenzar siempre por el acecho.
pero no puedo describir el acecho más que en términos de diferentes conductas de chamanes ladinos de México, y también como la fijación del punto de encaje en un cambio o movimiento del mismo. El acecho, para mí, es cambiar el punto de encaje y fijarlo en una nueva posición según tu voluntad por el tiempo que tú quieras. Ejemplo: Coyote Ramos estaba sentado en mi casa y llevaba ya 2 semanas nuevamente sin fumar. Decía que le había dolido el hígado por atascado de marihuana. Yo, en cambio, como fumaba muy poco, la pipa de poder no tenía esos problemas ni otros. Aparte, los pases brujos neotoltecas fusionados con mis prácticas de Qigong por la mañana mantenían energías en óptimas y adecuadas condiciones. Notaba que podía ir y correr por la montaña 2 o 3 horas sin parar, aunque fuese modo trote a intervalos de carrera larga por diversas escarpadas, subidas, bajadas, etc. Notaba que si dejaba de ir a correr un mes incluso, volvía y mi cuerpo seguía con esa misma cristalización. Y no me cansaba. Aprendí cómo mantenerme corriendo usando el prana de las montañas para no sentir cansancio, la luz del sol que me quemaba al mediodía y sentía que me mareaba de puro sol y me ponía jicuri de sol. Estas terapias de spa montañero las hacía regularmente una vez por semana, pero una ocasión dejé que pasaran 2 meses aunque seguía ejercitándome en la Matrix Ciudad, y de todas maneras no sentía cansancio. Don Matías me dijo que dado que yo practicaba ejercicio desde joven y en el rancho ya me iba a correr a solas, todo eso que había hecho ya estaba cristalizado en mí. Solo era retomar la corrida y añadir el Qigong para después de correr recargar el cuerpo físico. Así que después de correr 1 hora y media, 2 o 3, siempre realizaba 1 hora de Qigong o poco más, y de regreso de las montañas me regresaba corriendo y notaba que no había cansancio. Obvio, esto era porque había energía sexual en mi fábrica de energías. Sin ella, no podría hacer estas cosas que me parecen ya hoy día tan simples. Notaba yo que en la toltequidad no se nos había dicho nada de cuidarnos de incorpóreos en las plantas de poder, ni en cómo usar más el tonal para generar energía fina por medio del Tao sexual. Tampoco se nos detalló el proceso interno del Qi. Ya el metamodelo tolteca estaba algo obsoleto respecto a lo que había de información nueva y segura para seguir ejercitando el superesfuerzo consciente, y muchas técnicas menos peligrosas había para el ensoñamiento, solo que curiosamente esas técnicas merecían estudio y atención. Acecho estilo rancho. El Coyote Ramos me contaba de su dolor de hígado cuando yo fumaba y le dije que mi padre me había dicho que en los asuntos femeninos, al principio cuando él era joven, solo le contaba a un amigo de toda la vida sus aventuras, y el amigo era como una tumba de la que no salía nada, pero que al paso de los años ya ni su amigo le contaba nada. Pues yo la otra vez hice caso del consejo del Nahual, dice el Coyote sonriendo mordaz, y una vieja me estuvo interrogando si me acosté con otra y yo no. Y no. Duró días preguntándome segura que si había estado con ella, pero no me moví de yo no, hasta que ya se convenció y me dejó en paz. ¿Y quién era la que te pregunté? Pregunté yo.
Como dijo tu papá, no hay que tener memoria. Ya me voy, dice el coyote. Se levanta de la silla, agarra su bici y se va con una risotada de la casa. Explicación bruja. La posición del punto de encaje de un brujo coyote siempre determina una realidad alternativa según sepa mantenerse estabilizado en la nueva posición del punto de encaje. En este ejemplo del barrio, el coyote obtuvo la convicción de su amiga negándose y estando dispuesto a morir por su propia versión y metamodelo, su propia realidad, hasta lograr la convicción de que no se había ido de coyotillo con otra chica. Imagino que se lo dijo a otra chica con la que iba a tener sexo o algo así, alguna ex o amiga. Pero la amiga no se convencía porque decía que andaba con otra. Yo no sé, no puedo entrar en la realidad de otro coyote. Que cada quien viva su propia realidad alternativa sin que lo regañen por coyotito. Según tu poder personal, así será tu vida de divertida o de jodida si no tienes power ni leche guardada. Autoacecho literario brujesco. El embrión de Ki en el jara es más importante que todo lo superfluo que me pasaba fuera en las interacciones con otros seres orgánicos de carácter femenino, etiquetados como esposa, amigas sacras, parejas sexuales o cosas por el estilo. Observaba yo desapasionadamente el escenario que me ponía el espíritu como una comedia extraña brujesca. Porque pasara lo que pasara, afuera de mi tonal tenía yo que mantener el centro y no desequilibrarme. Tenía que seguir cuidando la energía fina generada con mis prácticas neotoltecas taoístas y alquimizar aunque fuera en soledad. Eso no era lo importante, porque del sexo se extraía una energía. Pero había más energías disponibles que eran sumamente potentes y no requerían el acto sexual en sí. Ese era el inicio del camino del Tao sin manos. Pero yo había pasado ya unos cuantos años en el cultivo doble y no lo entendía mucho hasta que la Subhasini misteriosa comenzó a manifestarse en mi vida. Me cambió todo en un santiamén. El problema es que había aspectos de la energía sexual que son más reservados en este sentido, ya que el trabajo con la Subhasini es personal y esotérico. Es por medio de este trabajo que la plata y el oro, o luz infinita cristalizada en el semen spiritualis, es alquimizada en el horno alquímico, y los elixires sexuales etéricos que salen de dicha mezcla son los alimentos sagrados con los que se fortalecen los cuerpos superiores. La Subhasini nos da un empujón hacia la inmortalidad consciente en secreto y provoca movimientos poderosos del punto de encaje. Cuando se comulga sagradamente con ella, si uno es bendecido de tal bendición por parte de la Madre Cósmica, la divina Shakti, entonces la Kundalini queda para uso consciente del mismo adepto, que ha sido bendecido por medio de la Subhasini en el cultivo dual. Pero una vez dominado el cultivo dual, el camino sigue en el Tao sin manos. Para ello, uno tiene que atravesar el largo sendero del Tao sexual e ir sublimando la energía sexual por una década o más para ir cristalizando el cuerpo de Ki de manera poderosa. La masturbación en solitario la practicaba justo antes de hacer mi ejercicio de pesas Ki y también después del mismo. Regularmente 2 veces al día por la madrugada, mi bastón de jade amanecía bastante erecto y lleno de Ki,
que lo inhalaba acostado de lado haciendo la postura del león dormido, y con la respiración testicular jalaba esa energía, ya que según don Matías, la energía sexual de la madrugada es la más poderosa, ya que el cuerpo ha recargado la pila y un signo de buena salud es amanecer con la carpa en alto. Y obviamente que había que aprovechar ese flujo de ki sexual para llevarlo hacia el cerebro y alimentarlo. Don Matías me decía que la parte de la subconsciencia en la nuca, por dentro, era la parte que debía encender con Chi Chin, intentándolo usando la respiración y el intento de encender esa zona de la nuca para usar mi subconsciencia voluntad. Don Matías me decía en los neurocircuitos superiores que el huevo luminoso, la parte derecha, podíamos dominarla, la parte que domina la autoconciencia, y esta a su vez domina el tonal personalidad, la primera atención, de la mitad verticalmente de nuestro cuerpo físico hacia la izquierda de nuestro huevo luminoso. Es el sitio de la segunda atención, la subconsciencia o parte nahual, del tercer ojo siguiendo una línea hacia la coronilla por el centro de la cabeza, era la sede de la superconciencia, que manejaba el tonal y el nahual de uno, y del séptimo chakra bajado por la parte posterior de la cabeza hasta llegar a la nuca, era la sede desde donde se manejaba la subconsciencia y donde se maneja, de hecho, todo el sistema nervioso central y el cuerpo físico junto con sus funciones, así como la sede donde se daban los comandos subconscientes para la transformación del cuerpo físico en un vehículo más evolucionado y preparado para resistir las altas energías que genera el trabajo en la gran obra de los alquimistas. Yo era entonces en este tiempo un aprendiz de la gran obra. Don Matías me aseguraba que todos los secretos de los nahuales los habían aprendido usando la subconsciencia y de allí los extraían para usarlos en el tonal colectivo, que el uso de la subconsciencia era el secreto de los magos, yogis, taoístas, brujos, chamanes y demás técnicos de lo oculto, pero que solo en el tarot se tocaba la importancia de la subconsciencia y su uso, que la mente subconsciente no era muy conocida por las personas comunes y tampoco la mente superconsciente. Por ello, no sabíamos cómo utilizar la totalidad de nuestro potencial. Como huevos luminosos, aunque técnicamente aprender a extraer secretos de la subconsciencia era sencillo cuando uno sabía cómo conectarse al lado izquierdo energético de uno mismo y entrar al nahual, es decir, al hipercampo colectivo. Literalmente, uno puede extraer de la memoria genética de la Pachamama o del universo cualquier respuesta o enseñanza, si la sabe uno buscar por la vía subconsciente, ya que estamos conectados a la mente subconsciente de todo el cosmos y su información la podemos traer a nuestra subconsciencia. El conocimiento silencioso se obtiene por el lado energético izquierdo. Es gratuito y universal. Solo es saber acceder a la mente subconsciente en uno mismo y comenzar creando pequeños cambios mediante las sugestiones mentales adecuadas a nuestra mente subconsciente, enfocando la sugestión en la parte posterior del cráneo, justo en la nuca. Por dentro está el cojín de jade
y allí se hace la sugestión y las células se impresionan y mandan el comando a las células encargadas de ejecutar la sugestión. Puede ser para la salud, por ejemplo, para rejuvenecimiento, para ensoñamiento, en fin, tiene muchas utilidades que uno puede crear. La visualización tiene más éxito si lo visualizado se gesta en la parte subconsciente física del cojín de jade. Y allí la tendemos a visualizar para cristalizarla en el mundo físico. La subconsciencia nos conecta conscientemente con el mundo de los deseos o plano astral. Cuando se aprende la eficacia de visualizar del mundo de deseos, puede traerse lo necesario y manifestarlo desde el astral al físico, dándole realidad tridimensional. Esto se obtiene manejando desde el cuerpo astral la luz astral del mundo de deseos, pero pocos son los magos que pueden materializar rápido el deseo central. Pero cuando se recibe la ayuda de la Subhasini, los deseos pueden lograrse casi en instantáneo. He allí la bendición de la Madre para el mago evolutivo. Fórmula de alquimia mágica. Los resultados de tus visualizaciones corresponden a la carga mental energetizada que les pongas y la sabia visualización de los mismos por medio de sugestión y no una orden directa. La mente subconsciente sabe cómo encargarse de tu deseo central como mago, pero los resultados que se obtienen son proporcionales a cuánta energía fina tienes. Son como tus monedas del mago. A mayor cantidad de energía fina, más monedas de mago, por así decirlo. Pero le ponemos demasiado énfasis a la moneda del mago y nunca volteamos a ver el poder del bastón de mando, el bastón de fuego, y es el que puede crear no solo monedas, sino mucho más que eso. El bastón del mago es el bastón de fuego. Para manejar la vara de fuego, se necesita aprender a manejar el propio fuego del pensamiento, aunado al fuego de la sagrada Kundalini. Fin del capítulo 6. Muchas gracias por escuchar. Hasta la próxima.